big leagues for the first time, particularly with the way that last month of the regular season went for you? ¿Qué fue lo que más aprendiste del año pasado, pues, tu primera experiencia en Grandes Ligas y especialmente pues del momento ese que atravesaste el último mes de la temporada? No, la temporada del año pasado pienso que, ¿sabes? Fue una temporada que pienso que si hubiera sido un poco más larga, creo que hubiera tenido mejores números. Nada, tuve ese último mes, como todo el mundo sabe, tuve un mes malo. Pienso que aprendí a no, ¿sabes? Cuando uno está pasando por un momento malo, no dejar que el momento pase solo, trabajar para salir del momento lo más pronto posible. I think that if last year would have been longer, I will be able to put better stats. Even though I think I put decent numbers, and the experience that I have the last month when I have the struggle with my offense, what I learned from that was like you need to work hard to get over that moment, because it's not that moment is gonna linger longer than what would you like to. Then I learned that. I learned that you have to work even harder when you hit those struggles. James Fegan. Luis, Yohan yesterday said he felt like you got out of that hole that you were in by the end of the season. What did you feel like you did or was better with your timing by the end of the season? Iván les dijo a ellos ayer que él cree que tú saliste de ese mal momento al final de la temporada, pues. Entonces él te preguntó, ¿viste? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué crees que hiciste tú que te ayudó a salir de ese mal momento al final de la temporada? No, pienso que, ¿sabes? En verdad, cuando vi que los números míos iban bajando y bajando, dije, no, yo no puedo terminar así tan mal y sabía que venían los playoffs. Y entonces en esas últimas subseries, en los playoffs, ya como que mi mente cambió y empecé a trabajar con el hitting coach y empecé a ver resultados desde la última subserie con los Cubs. Honestly, when I saw that my stats, my numbers were falling down, I told to myself, hey, I need to do something. I need to figure out something. Then I kept working hard and try to do different things with the hitting coach. And I think that those things that we work on uh, were good, because at the end of the season, especially in that in the last series of the season against the Cubs, I was feeling pretty good, and I think I showed that that I was good during uh, the playoff. Lamont Pope. Hey, Luis, what are some of the biggest differences from you from last spring to this spring, and what are some of the things that you're working on this spring? ¿Cuál es la diferencia en tu trabajo y en lo que tú estás haciendo de este spring a lo que fue el sprint training pasado? No, pienso que, ¿sabes? Sigo trabajando igual. La mentalidad, pienso que el año pasado no fue el mejor, pero pienso que si hubiera tenido un poco más tiempo, podía haber hecho lo que normalmente casi siempre he hecho. Pero nada, sigo buscando igual y nada, seguir trabajando en el bateo, mejorar las cosas que tengo que mejorar y en la defensa igual, seguir mejorando. I'm doing the same. I haven't changed anything. I've been working hard on my offense, try to get better there, because I think that's the key. I mean, that's what I've been doing the last couple of years. And like I said before, I think if the last season will be a little longer than it was, I will be able to put better stats. Then that wasn't the case. I just turned the page, and this year I'm just working to get better. I'm following my routine, doing all the work that I always do, and especially just focusing on my offense to get better there. Scott Merkin.
Luis, what'd you basically do over your off season? And was it a different focus now that you had success? I mean, you were second in Rookie of the Year, you were a Gold Glove winner. Different focus from years past during the break between seasons. Fue diferente, o hubo un cambio en tu off-season, obviamente, después de tener la experiencia del año pasado y tener el éxito pues, de ganar un guante de oro y de ir a la postemporada. Este off-season, en ese aspecto, en cuanto a tu preparación y todo eso, fue diferente por lo ya experimentado el año pasado. No, todos los off-season trato de trabajar fuerte, tratar de mantener el cuerpo lo más saludable posible. Y no, en verdad no cambié nada, todo seguir igual, trabajar fuerte para venir saludable para aquí que No, as every off-season, this off-season was the same for me. You know, I just tried to keep working hard. I did the stuff that I usually do. And, you know, of course, I got experience from last year. It was a good experience, but I didn't change anything in my off-season preparation. Then I just followed my plan, and that was what I did. James? Luis, knowing how much Jose Abreu means to you and the whole team, are you aware of his situation right now? Have you talked to him, or what's your kind of level of concern with what he's dealing with right at this moment? Obviamente, él sabe lo importante que es Abreu para este equipo y la importancia que también tiene para ti. Entonces dice que si tú has tenido oportunidad de hablar con él y ver cómo está pasando él este momento. ¿Ya? Sí, claro, pienso que, claro, se extraña a Abreu en el equipo. Pienso que todo el mundo sabe que es pieza fundamental del equipo. Y nada, sí, siempre, todos los días hablo con él y pienso que ya pronto va a estar aquí con nosotros. We obviously miss him. You know, he's a big piece of this team, and you know, we miss him. I've been talking with him. He's feeling good, and hopefully, he can be with us sooner rather than later. Lamont, do you have another question? I did. I wanted to ask about the Gold Glove honor. Just what was your reaction when you were able to win, when you found out that you were going to be a Gold Glove winner? La reacción de haber ganado el guante de oro. No, en verdad fue una reacción muy linda porque en verdad ¿sabes? No me lo esperaba. En mi mente, ¿sabes? Sé que tengo posibilidad de ganármelo, pero, ¿sabes? Más en mi mente siempre estaba lo del novato del año y entonces me cogió sorpresa, ¿verdad? Y nada, contento. It was a good feeling. You know, it was a little surprise, should I say, even though I know my capabilities in the outfield, and you know, I know what I can do out there. But I think it took me by surprise because I was paying more attention to the Rookie of the Year award instead of the Gold Glove. Then I think that was the reason why I was a little surprised. But it was definitely a very good feeling to win that award. Chuck Garfine. Luis, I wanted to ask you about your thoughts on Yoan Moncada's music video and his performance and his voice. ¿Qué piensa de la canción de Joan? No, pienso que es una canción muy, ¿sabes? Se ve bien, está junto con un par de artistas cubanos que son reconocidos. Y nada, pienso que eso es un gusto que él quiso hacer y nada, se ve bastante bien. I think it is a good song, you know, with good rhythm. You know, that I mean, he's performing there with two other Cuban singers, big Cuban singers, and you know, I think that's good. And you know, I think he's happy exploring that possibility. I mean, that option of to be a musician, a singer. But I think it's good. Scott Merkin. Luis, Eloy joked, whenever we talked to him the other day, about he takes some of the credit for the Gold Glove because you covered so much ground out there. You were running in front of him to catch fly balls and that kind of thing.
Is that's just kind of your way, right? You said that last year. You just like to get to as much as possible. Ahí se puso a joder el otro día pues, diciendo que, bueno, que también se siente parte de ese guante de oro que tú ganaste porque, bueno, pues también estabas cubriendo parte de su terreno, pues. Entonces, la primera pregunta que bueno, que ese, obviamente ese quién eres tú como jugador, ¿no? O sea, que te gusta cubrir bastante terreno y llegarle a todas las bolas. Sí, pienso, claro que todos los compañeros del equipo Outfield que estuvieron conmigo, que jugamos juntos en la temporada, tuvieron parte de eso, porque yo también, ¿sabes? Me ayudaron en cosas que yo no, ¿sabes? No sabía muy bien, porque en los terrenos, cada terreno es diferente. Y nada, lo importante es que que la bola no caiga. Yeah, I think that the Gold Glove is is an award that I share with all my teammates, especially the outfielders, because they helped me to win that award too. They told me how to play in the different stadiums because not all the stadiums are the same, not all the outfielders are the same. Then they gave me advice. They told me little things for me to use as a key to to cover a lot of field there, and that's what I like to do. I mean, when I'm on the outfield, I like to cut every single ball that is hitting through the outfield. James? Luis, just what opportunity have you had to talk to your new manager and kind of get a feel for how he works and what he expects from you this season? Si has tenido oportunidad de hablar con el nuevo manager o sea, cómo ha sido tu interacción con él y si pues, te ha dicho qué espera de ti esta próxima campaña. No, sí ya he tenido la oportunidad de hablar con él y nada, pienso eh, que vamos a hacer un buen trabajo, pienso que él tiene lo que necesitamos, yo pienso que tiene experiencia, ha ganado y nada, de mí pienso que nada, que espero lo mejor. Yes, I've talked to him a few times, and I think he has what we need in order to win. He has experience. He knows how to win too, and I think that's going to be uh, useful and helpful for us. And I think that he can expect good things about me. I'm going to be playing hard every single day. Then that's what he can expect from me. Andy Seligman? Yeah, Luis, just following up on that, how is the atmosphere around camp different with him in charge? ¿Cómo es el ambiente este año en el campo, pues con Tony, en comparación con los años pasados? No, pienso que el equipo siempre se ha caracterizado por tener buen, buen ánimo en el terreno. Pienso que seguimos igual con el mítico ánimo que todos los años. This team has always shown, good chemistry, energy on the field, and it's not different this year. Thanks. I've got a couple questions in Spanish now for Luis. Bill, you don't have to interpret those. We'll just let them ask in Spanish and Luis can respond. First question, Giordano Carmona. Go ahead, Giordano. Sí, buenas tardes, Luis. Un placer siempre hablar contigo. Te has referido con respecto al año pasado, que fue un año malo, y aún así ganaste el guante de oro y fuiste segundo en la votación ya para el novato del año. ¿Cuáles son las metas tuyas ya para esta temporada? Las metas mías son las mismas, ¿sabes? Ayudar al equipo en lo que haga falta y nada, pienso que ayudando al equipo en lo que haga falta, los números van a estar solos. Y con respecto a ese mes de septiembre ya, que es un mes ya para olvidarse, ¿cuáles fueron los ajustes ya que más trabajaste ya para superar ese mal momento? No, como dijo ahorita, que cuando empecé a estar mal, ¿sabes? No, como la temporada era corta, entonces dejé que tratar de salir solo del mal momento y entonces ya
al final fue que dije, no, tengo que trabajar para salir del momento y fui saliendo y tuve la última subserie y un playoff bueno. Muchas gracias. No. Alfred Alvarez. Go ahead, Alfred. Hola, buenas tardes, Luis. Un saludo a Alfred Álvarez con las bases llenas. Anteriormente estabas hablando de José Ariel Abreu. Yo te quisiera preguntar, en repetidas entrevistas has dicho que para ti él es como un mentor. ¿Cuál ha sido o cuál es el mejor consejo que José Ariel te ha dado que tú tratas de implementar todos los días en un terreno de juego? Pienso que lo que más repite él siempre es que trabaje fuerte y que los demás tienen que salir solos. Pienso que es lo que más. Muchas gracias. más.